Arranca una nueva etapa para el país y esperamos que sea posible solucionar los problemas económicos tan acuciantes que tenemos. Y nosotros también aprovechamos para lanzar una nueva sección en el canal. La vamos a llamar La Gaceta Consumerista y la idea es que en cada entrega tengamos algún tema de actualidad del derecho del consumidor que podamos analizar en forma espontánea, por supuesto que tenga que ver con las novedades del inmenso campo de aplicación del derecho del consumidor y tratando de hacerlo para todo público, no solamente para abogados o gente especializada, sino que sea entendible y ameno en lo posible para todos los que estén interesados, porque en definitiva, y como ya se dijo tantas veces, consumidores somos todos. En esta entrega vamos a ocuparnos de las nuevas declaraciones, las últimas declaraciones del presidente electo Javier Milei respecto de la ley de alquileres. Dijo que la va a derogar. Y sobre eso tenemos algunas consideraciones que me parecen importantes. Recordemos, la ley de alquileres forma parte de la regulación de las relaciones locativas en el mercado. Las regulaciones locativas son los contratos de alquiler, es decir, el mercado de los alquileres, que tiene su regulación específica y que la prensa la ha llamado ley de alquileres por las últimas reformas. Vamos a ver el video en una de las tantas entrevistas en las cuales Javier Milei dice: voy a derogar la ley de alquileres. ¿La ley de alquileres se deroga? Absolutamente. Es algo que le ha generado un daño enorme, sobre todo en los segmentos mucho más vulnerables que no tienen forma de cubrirse, ¿no? Bien. ¿Cómo va a ser a partir del 10 de diciembre? Porque incluso a muchos se les terminan los alquileres el 10 de diciembre. ¿Cómo va a ser esa negociación? ¿Cómo el inquilino y el que es propietario se sientan a discutir? Bueno, lo haces con el Código Civil, eso es lo que debería ser. Dios, es un contrato entre partes. ¿Qué tiene que estar interfiriendo el Estado? Bueno, respecto de esta declaración hay algunas cuestiones que tenemos que analizar. Lo primero que debemos decir es que no es facultad del presidente, una vez que esté en funciones, poder derogar una ley, ¿no? Esto claramente corresponde al Poder Legislativo, y por más que el Poder Ejecutivo pueda mandar un proyecto para modificar o para realizar alguna derogación de una ley específica, no tiene la facultad en sí, por sí mismo, de derogar una ley. Por lo tanto, dependerá exclusivamente de un debate en el Congreso. La fuerza que acaba de ganar las elecciones, es decir, la fuerza que responde al presidente electo, no tiene quórum suficiente y ni siquiera una mayoría como para poder decidir acerca de la derogación de esta ley. Por supuesto, si cuenta con otros legisladores, difícilmente va a contar con los votos de los legisladores peronistas, pero supongamos que sume los votos de Juntos por el Cambio, podría llegar a realizar una derogación, pero a su vez Juntos por el Cambio en su momento propuso un proyecto alternativo de ley y no la derogación total, así que lo más lógico sería pensar que puede encontrar votos para realizar una modificación. En segundo lugar, y la duda que tienen muchas personas respecto de estas posibles derogaciones y demás, es qué pasa con los contratos vigentes. Tenemos que saber que todos los contratos que ya están firmados, los que han sido celebrados y los que sigan empezando a firmarse en estos días, van a regir siempre por la ley vigente y no se pueden afectar los derechos de los inquilinos, salvo que sea de aplicación retroactiva en beneficio del consumidor. Si consideramos al inquilino como un consumidor y dado el artículo del Código Civil que permite la aplicación retroactiva para ese caso, un contrato que favorezca más al inquilino consumidor, en ese caso podría llegar a aplicarse la ley nueva respecto de una modificación, pero en el caso actual sería difícil porque, por ejemplo, si la ley modificara temas como plazo o cuestiones de intervención del precio, difícilmente serían más beneficiosas para el inquilino, con lo cual se le aplicaría el contrato actual. Y en tercer lugar, lo que venimos diciendo siempre, en la medida en la que no se solucione el problema de la inflación, no importa que se derogue la ley, que se aprueben modificaciones y demás, no se va a solucionar el problema de fondo respecto al aumento de precio de los alquileres. Así que con relación a eso no va a cambiar nada si no se logra solucionar la inflación, y por supuesto que la solución de la inflación es el mandato que tiene Javier Milei, y que si no logra cumplir con eso, nada de lo que haga o lo que diga va a realmente tener un impacto en la mejora del día a día de los ciudadanos. Por otro lado, vamos a volver a esta frase que dice Javier Milei: con el Código Civil en la mano las partes pueden negociar. Bueno, ahí lamentablemente el presidente electo tiene una confusión respecto de cómo funcionan los contratos en el mundo moderno, ¿no? En una constitución
de la cual siempre habla bien Javier Milei, porque es la Constitución de Alberdi. Alberdi claramente ha sido un enorme jurista en nuestro país, al igual que Vélez Arfiel. Ellos delinearon la Constitución y el Código Civil argentino original. Claramente esa Constitución original no podía contener artículos como los que tiene ahora, como el artículo 42 de la Constitución, que ordena a las autoridades, que dice que las autoridades van a proteger los intereses económicos de los consumidores. Entonces, cuando se habla de los contratos en situación de paridad, como si no fuera necesario un Estado que regule y un Estado que intervenga frente a la situación de conflicto, simplemente se trata de desconocimiento. La Constitución actual, esa Constitución que el presidente debe cumplir, específicamente protege a los consumidores frente a la firma de contratos y frente a cualquier situación de regulación del mercado, para lo cual el capitalismo moderno entiende, y de hecho la forma en la que podemos entender como más libre a una persona en la sociedad moderna es cuanto mejor esté protegida respecto de las grandes corporaciones multinacionales. Y por eso vuelvo a la frase de Milei cuando dice que pueden negociar entre las partes y que el Estado no tiene que hacer, peca claramente de ignorancia respecto a la regulación actual del código. Es decir, si el Estado no protege a los consumidores, no opera la libre oferta y demanda o la mano invisible de la que nos hablaba Adam Smith, sino que por el contrario lo que termina pasando es que los consumidores se ven completamente vulnerados en sus derechos frente al mejor posicionamiento en el mercado que tienen las empresas, llamadas proveedores por ley. Entonces, está claro que es necesario una buena regulación. Yo estoy de acuerdo y desde este punto de vista podría decir que me sumo a la llamada corriente liberal respecto de que está mal una excesiva intervención y el descuido de la propiedad, tanto de las personas humanas como de las empresas, y la propiedad es un derecho que debe protegerse. Pero al mismo tiempo esto debe conciliarse con los derechos de los consumidores y con todos los mercados, en este caso estamos hablando del mercado de alquileres, que deben ser protegidos porque además, para la propia protección de la propiedad, existe la necesidad de que el Estado regule y luego se haga presente, en la mayoría de los casos a través del Poder Judicial, para solucionar algunas situaciones. Por ejemplo, si bien Milei dice que con el Código Civil basta y el Estado no tiene nada que hacer en los alquileres, está claro que si un inquilino no paga los alquileres por ese inmueble, lo primero que va a hacer el propietario va a ser demandarlo y eventualmente exigir el desalojo de ese inmueble. Y este desalojo lo va a hacer pidiéndoselo al Poder Judicial. Es decir, no es que va a entrar a la casa, lo va a agarrar a patadas al inquilino y lo va a sacar, sino que va a recurrir al Estado, a través del Poder Judicial, para hacer valer sus derechos. Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad de que este contrato, esta relación locativa, no se encuentre regulado. Y así como es necesario que esté regulado en protección de quien pone ese producto o servicio, en este caso un inmueble, en el mercado para que lo alquilen y obtener de eso una renta, también tiene que garantizarse a los inquilinos la posibilidad del uso y goce de estos derechos que adquieren por el pago del precio de los alquileres. Y por eso, reitero, es tan importante una regulación inteligente. Además, otra cuestión que también tenemos que mencionar es que la ley de alquileres contiene una serie de regulaciones muy útiles, de gran calidad legislativa, muchas de las cuales nosotros a través de la organización AdCoin colaboramos en la propuesta de uno de esos artículos. Solo por poner algunos ejemplos: el domicilio electrónico, el pago de las despensas extraordinarias, la prohibición de firmar pagarés, la consignación de las llaves y la consignación de los alquileres. Tantas situaciones que están reguladas pensando en el día a día los problemas que pueden surgir entre propietarios e inquilinos, y que de hecho ninguna de las partes, ni desde el lado de las inmobiliarias, ni desde el lado de propietarios, ni de inquilinos, han cuestionado estas incorporaciones a la ley. Por otro lado, sí es cierto, y nosotros hace tiempo lo venimos manifestando, incluso desde antes que surgieran estos famosos índices, cuestionábamos la intervención en el precio con índices que de hecho por la ley de convertibilidad estaban absolutamente prohibidos indexar los contratos. Y a partir de los proyectos legislativos vinculados con modificar los contratos de alquileres, empiezan a surgir distintas propuestas de indexación de los contratos, y que entendemos que eso, más allá de perjudicar o beneficiar a alguna de las partes, en lo concreto siguen generando una mayor tendencia inflacionaria. Posiblemente los legisladores, en un gran acto de ingenuidad,
pensaron que no iba a haber tanta inflación y por lo tanto con la indexación se iba a frenar un aumento de precios. Por el contrario, siempre el aumento fijado en forma escalonada entre propietario e inquilino fue menor que lo que luego terminó siendo la inflación real en el año sobre el cual se estaba alquilando. Con lo cual, ahora que ya directamente están indexados, suele ser de gran impacto este número, este aumento sobre los alquileres. En este último caso se modificó la ley para que en vez de ser un solo índice al año, sea una aplicación de actualización del índice cada 6 meses y además se modifique el índice, aunque no va a variar tanto porque en definitiva sigue lo que es el índice de inflación. No quiero entrar en el tema del índice, pero sí hacer notar que esta idea de intervención de los precios por parte del Estado, acá sí le damos la razón al presidente electo, al movimiento en sí del liberalismo, cuando nos dice, y esto cualquier libro de economía lo refleja, que una intervención en los precios termina siendo perjudicial para el mercado. Entonces, que los legisladores se pongan a decidir cuál es el precio que conviene poner y cuál es el grado de intervención que van a tener respecto de estos índices, claramente interfiere con el producto que en este caso ponen a disposición los propietarios, porque si el legislador se le ocurre que va a actualizar una vez cada 10 años, en ese caso claramente lo está perjudicando, ¿no? El legislador que no puso ninguna casa en el mercado le va a decir a una persona que solamente va a poder actualizar el precio una vez cada 10 años, y en un país con inflación eso implica prácticamente cobrar bien los primeros meses y regalar el resto de los meses por el desplome de la moneda. Entonces acá sí creo que debería buscarse la forma de no afectar el derecho de propiedad de los locadores, de los dueños de los inmuebles, y por lo tanto los índices, en el caso en que sean puestos, la verdad es que deberían ser prácticamente mensuales o de una forma en la que no se afecte para nada, que el propietario no tenga que perder frente a la inflación porque no tiene ninguna relación. No existe un verdadero aumento del alquiler cuando el peso con el que paga el inquilino cada vez vale menos. Y a su vez no es culpa del dueño la situación de desvalorización de la moneda. Entonces, cuando el Estado pretende solucionar los problemas que genera por la inflación a través de cobrarle ese impuesto inflacionario a alguna de las partes, sea el dueño, propietario, sea el inquilino, está generando una distorsión de los precios y está cometiendo una enorme injusticia. Así que en ese aspecto debe solucionarse, y también lo que nosotros proponíamos, en coincidencia con la mayoría de los especialistas en la materia, es que, dado el grado de desconfianza, quizá volver al régimen de 2 años, más allá de que por supuesto no es lo óptimo para el inquilino, pero sí puede facilitar un poco el hecho de que se vuelvan a poner a disposición las casas en el mercado, la oferta de bienes. Recordemos que los propietarios, con este grado de desconfianza por la intervención en el mercado, en su gran mayoría sacaron estos inmuebles, aumentaron las ventas y disminuyeron mucho los alquileres. Por supuesto, el inquilino que firmó el contrato por 3 años, que está ya dentro del inmueble, se ve favorecido por esta regulación. Pero el problema no es solamente el inquilino que ya firmó el contrato, sino el inquilino que tiene que renovar o el que sale a buscar un inmueble nuevo y no encuentra nada, justamente porque cada vez existe menor oferta de casas y departamentos. Esa es la situación que debe resolver el gobierno a través de una regulación inteligente que no solamente proteja a los inquilinos que ya están adentro y que ya firmaron un contrato, sino que también permita a aquella persona que quiera alquilar que encuentre un inmueble disponible porque hay oferta, ¿no? Y que no asuste a los propietarios con leyes que atenten contra la propiedad privada, que también es un derecho de la Constitución Nacional y que debe ser tenido en cuenta para armonizar todos los intereses en juego. Bueno, hasta ahí los puntos más relevantes que podemos analizar respecto de esta discusión tan amplia y que va a seguir ocupando seguramente la agenda mediática y política de los próximos días. Si te gustó la idea de esta sección, te pido que me dejes un comentario proponiendo nuevos temas, discutiendo estas ideas que estoy expresando, preguntando alguna duda en relación a la materia del video, y por supuesto también podés seguirme a través de la cuenta de Instagram, darle me gusta, compartir el video. Todo eso me ayuda a seguir proponiendo nuevas columnas, subiendo nuevas publicaciones, más allá de los otros tipos de publicaciones que habitualmente ponemos en el canal, como clases, análisis de fallos y demás. Así que seguime para más videos sobre derecho del consumidor y temas vinculados, y nos vemos en la próxima Gaceta Consumerista.